Cada día la Procuraduría General de la Nación realiza el rescate de niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia o vejamen. Mientras dura el proceso, la institución queda a cargo del resguardo del menor, pero con el tiempo se busca que estén en un ambiente familiar. La Procuraduría General de la Nación tiene la atribución de iniciar la investigación social cuando existe la amenaza o violación hacia los niños, niñas y adolescentes. Y parte de nuestras atribuciones es presentar los medios de prueba que permitan identificar con qué familiar o en qué entorno el niño puede desarrollarse de una forma integral. Nosotros identificamos siempre un recurso familiar idóneo que puede ser una familia biológica, una familia ampliada o bien una familia sustituta. La familia biológica es aquella que está compuesta por padres y hermanos. La familia ampliada puede ser tíos, primos, inclusive padrinos o cualquier persona que tenga un vínculo afectivo con el niño o niña adolescente. Y la familia sustituta es aquella familia que ha sido capacitada, en este caso por parte de Secretaría de Bienestar Social, para que pueda tener las herramientas necesarias y cuidar de un niño o niña o adolescente de forma provisional. Hasta el 23 de junio, la PGN ya había recuperado a 968 niños, niñas y adolescentes que eran vulnerados en sus derechos. La mayoría de ellos fueron ubicados con sus propios familiares y con restricción de sus agresores. Departamentos con mayor incidencia, que ha sido el departamento de Guatemala, el departamento de Zacatepeques y el departamento de Retauleu. Otro punto que hay que tomar en consideración, que los motivos por los cuales han sido muy frecuentes los rescates ha sido por descuido y tratos negligentes, asimismo como agresiones físicas. Si no se logra encontrar a un familiar que cumpla con las características para el cuidado del menor, entonces es cuando se institucionaliza, es decir, pasa a protección de instituciones del Estado. Vulneraciones de derechos que provocan entonces el rescate de menores de edad y posteriormente la institucionalización. Sin duda es un tema que en los últimos años se ha venido hablando más, licenciado Clavería, porque vemos que de diferentes maneras se han vulnerado los derechos de los menores de edad en nuestro país. Y el proceso entonces que la ley manda para que pueda hacerse el rescate también vulnera al final a los niños, ¿no? No solo sufren entonces de agresiones, de diversas situaciones, sino también el hecho de no estar con un familiar, con alguien que ellos sientan esa protección, ¿no? Vea, es un tema muy complejo, muy difícil, porque efectivamente en muchos de los casos de los que yo me he enterado, que han sido bastantes, primero la gran mayoría de niños, bebés o niños de 2, 3, 4, 5 años y adolescentes es por maltrato. Y en muchos de los casos, al poner la denuncia en PGN, la PGN inicia una investigación inmediata y normalmente quitan a los niños de estas personas que pueden ser los padres que nos están tratando mal y los ubican, como muy bien explicó la vocera de la PGN o la licenciada encargada de este tipo de temas, y normalmente el trabajo que se hace con ellos es efectivo. Porque el primer objetivo de la PGN es rescatarlos de esos hogares en donde están sufriendo maltrato y que es grave. Si usted se recuerda, hace algún tiempo, hace unos 4 años, yo me recuerdo aquel caso de Amatitlán, donde aquella señora, al padre se le negó por parte de un juzgado que pudiera tener acceso a visitar a su hija, porque el juez determinó que efectivamente el padre no era aconsejable que la visitara. Y el problema era al revés. La madre es quien asesina a la niña, cuando el padre había dado avisos durante muchísimo tiempo. Entonces, en este tipo de casos hay que ser muy cuidadosos y actuar rápidamente. Eso es lo más importante, actuar con rapidez para proteger la vida y la seguridad de los niños. Hay casos que, por ejemplo, se dice, si actúo legalmente para poder resguardar a un menor de edad, si tengo, por ejemplo, un familiar
que estoy viendo que sus padres le están entonces violentando en sus derechos porque la dejan abandonada, porque le pegan, porque la agreden de diversas formas, y yo quiero hacer algo. ¿Hay una forma de poder hacerlo sin que este menor de edad sea institucionalizado, hacer un reclamo inmediato, o necesariamente existe, según la legislación, ese primer paso que es llevarlo en protección de la PGN para que después de los días se pueda decidir cuál va a ser el futuro de los menores? No, también pueden las personas que tengan una relación familiar muy cercana a una persona que está siendo abandonada o que está siendo maltratada, puede ir y plantear su denuncia en la PGN para que efectivamente se le tome en cuenta a él, para que él se quede cuidando de esa menor. Y hay muchísimos casos en los que la PGN lo hace, porque efectivamente lo más importante es proteger al menor. Exacto. Y aquí, cuando una persona está poniendo una denuncia, es porque le consta que esta persona o está siendo abandonada o está siendo maltratada. ¿Y aquí hay que llevar evidencias o qué hay que hacer para aportar y sustentar mejor? Plantear la denuncia, porque el trabajo lo hace PGN. Okay. Ellos son los que hacen esa otra parte del trabajo, pero desde luego, si se pueden llevar algún tipo de evidencia para que ellos tengan material, para que puedan revisar, pues qué mejor, videos o fotografías o lo que sea, ¿verdad? Yo sé de casos en los que efectivamente vecinos que han oído los maltratos a los infantes han puesto el aviso a la policía, y la policía inmediatamente se pone en contacto con la PGN y hacen el trabajo y logran sacar a los menores para que no sigan siendo maltratados o abusados. Hablando entonces de estos vejámenes, vamos a plantear los siguientes datos para que podamos ampliar entonces este análisis. Y es sobre niñez y adolescencia, que cada vez más se vuelve un sector vulnerable ante las situaciones de violencia en nuestro país, aunque esta no es la única causa por la cual se ven afectados. En lo que va de este año, escuche bien, la PGN ha realizado 968 rescates de menores de edad. Los casos más comunes son negligencia y abuso físico. Aquí en estos casos, licenciado Clavería, se han dado situaciones como las que usted planteaba, que vecinos interponían la denuncia o daban la alerta para que las autoridades se presenciaran también. Pero también hemos visto videos que se han viralizado en los cuales se observan a padres de familia. Recordarán ustedes la madre que en la terraza de su casa le pega a una niña y bueno, se da el rescate a raíz de un video que se hizo viral, pero que los vecinos nunca decían nada. Es decir, no fue por una queja o por una denuncia de vecinos, que si lo hacía de esta forma, se escuchaba entonces en la calle, se podía observar por parte de los vecinos. Al final, pues parece que mejor prefieren no meterse y dejar abandonado. Eso es un abandono también de los menores, ¿no? No resguardar sus derechos. Yo creo que esto es un problema de solidaridad. Los guatemaltecos hemos perdido un principio que es vital para que las sociedades se puedan desarrollar, y es la solidaridad. Sí. Cuando uno sabe que un menor está siendo maltratado o abusado, la obligación de un mayor de edad es poner una denuncia para que la policía o la PGN en este caso investigue. Y si efectivamente ese menor está sufriendo maltrato o ese menor está sufriendo de algún tipo de vejamen o de abuso, deben de ser rescatados. Porque lo que no se vale es que no lo hagamos, Sandy. Yo creo que esto es parte de lo que todos los guatemaltecos tenemos que aprender. Y esta pandemia también nos está enseñando a ser solidarios, porque cada vez más nos damos cuenta que la propia pandemia ha puesto en evidencia muchísimos problemas. Uno de esos, el maltrato y el abuso a menores y adolescentes. Que ha aumentado más con el encierro que hemos tenido. Vamos a hacer un mapeo sobre cómo está la situación a nivel nacional y le mostramos los siguientes datos, porque realizando entonces este mapeo, las autoridades de la PGN han indicado que los departamentos que reportan más casos o mayor incidencia de rescates de menores de edad son Guatemala y Zacatepeques. Las autoridades encargadas realizan evaluaciones a los niños o adolescentes y posteriormente contactan a la persona idónea para que quede a cargo
la mayoría de veces son familiares los que se hacen responsables. Pero en este punto también corren por una evaluación, ¿no, licenciado? Pues, porque el punto aquí es que, bueno, los niños ya fueron rescatados, pero no van a llegar a un lugar donde van a sufrir nuevamente estas situaciones, sino es que los cuiden, que les puedan garantizar sus derechos, ¿no? No los va a sacar de las llamas para caer en las brasas. Dios guarde. Por eso es que es importante ese trabajo que hace la PGN de investigación. Es decir, y lo más importante es cuando alguien plantea una denuncia y que quiere hacerse cargo de un niño, esa evaluación se puede comenzar a hacer previamente y determinar conjuntamente con las autoridades de PGN el camino a seguir con estos menores. Yo confío en el trabajo de PGN porque lo he visto. Yo he puesto algunas denuncias que me han llegado vía Facebook, las he llamado, las he puesto y las han atendido. Y en algunos casos la gente, pues, simple y sencillamente da algunos rasgos más o menos de qué es lo que está pasando. Ellos hacen la investigación y después uno se entera que efectivamente ha sido satisfactorio, porque el objetivo más importante, rescatar a los menores. Mire, Sandy, sufren espantosamente, o por abandono o por malos tratos, y en muchos de los casos está en riesgo su propia vida. Totalmente, es una actuación preventiva antes de llegar a una tragedia, porque hemos visto también cómo hay menores de edad que, bueno, una disque corrección, una paliza se ha pasado de nivel y les han quitado la vida. ¿Cómo está entonces nuestra niñez y adolescencia? ¿Cómo les estamos garantizando sus derechos y sobre todo entonces el desarrollo de sus capacidades y el desarrollo de ese futuro? Recordemos que tenemos que entonces luchar también como ciudadanos para poder entonces hacer cumplir los derechos fundamentales de la niñez. No nos quedemos callados, nosotros podemos aportar también por medio de los avisos, por medio de dar información para que estos niños pues sean rescatados y sean trasladados a un hogar donde se les pueda dar ese resguardo, esa protección que tanto lo necesitan. Licenciado, ya para ir concluyendo con este tema, ¿qué quisiera aportar usted a manera de conclusión? Mire, yo creo que una de las cosas que es muy importante es entender que los padres tenemos la obligación de velar por nuestros hijos, de cuidarlos, pero también educarlos. Claro. Porque no significa, desde luego, que uno como padre no corrija. Lo que no se vale son los excesos. Pero uno como padre tiene la obligación de corregir porque uno está formando hombres o mujeres para el futuro y uno quiere que sus hijos sean lo mejor. Uno no quiere delincuentes, uno no quiere gente indeseable. Por lo tanto, es bien importante esa reflexión, pero sobre todo no olvidar la solidaridad. Aquí tenemos que pensar que una denuncia que nosotros pongamos a tiempo le puede salvar la vida a un niño o a un adolescente. Muy bien, cerramos entonces nuestro segundo análisis. El tema de la PGN, los rescates que ha realizado, muestran entonces la debilidad que se tiene en el resguardo desde los hogares de la niñez y de la adolescencia. Así es que vamos a regresar con otro tema, vamos a cambiar completamente de tema y hablaremos sobre seguridad. Hoy, durante un enfrentamiento con delincuentes, un agente de la Policía Nacional Civil, un investigador, perdió la vida haciendo su trabajo. ¿Cómo está la seguridad de los agentes de la Policía Nacional Civil? Regresando abordaremos este tema.